Shalom, Zdimos Torah, Parashat Terumá. Hashem le habló a Moshe diciendo, según ciertas opiniones, esto tuvo lugar durante los 40 días que Moshe estuvo en el monte, según otras después del becerro de oro. Transmíteles a los israelitas lo siguiente, diles que tomen una ofrenda para mí, en mi honor, que tomen mi ofrenda, que de todo aquel cuyo corazón le motiva a entregarla voluntariamente. Hashem está ordenado a Moshe designar recaudadores para recolectar la ofrenda destinada a la construcción del templo, del tabernáculo, consagrado a Hashem. Toda la existencia es de Hashem, por lo que la expresión que tomen para mí parecería redundante. Más bien el versículo viene a transmitirle a los recaudadores y tesoros a cargo de fondos comunitarios que su trabajo debe ser para Hashem, es decir, consagrarse a su tarea, hacerlo en honor a Hashem. Ellos se deben a Él, deben dejar de lado mezquinos intereses personales para aplicarse y ajustarse a la causa que tenga a su cargo. En hebreo, ofrenda es teruma, voz que alude a algo que es elevado, levantado. En este caso, alude a la elevación espiritual de lo material que fuera donado para la construcción del santuario, lo material al servicio del espíritu. Esta es la ofrenda que deberán tomar de ellos: oro, plata y cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino fino y pelo de cabra. Lana turquesa, color agua marina o bien celeste cielo. Esta tintura se obtenía de la sangre de un animal llamado gilazón, que podría ser un pez o un invertebrado, etc. Lana roja, literalmente tolat shani, podría ser un rojo mezclado con un poco de blanco, el que resultaría en un tono anaranjado o incluso rosado. Esta tintura se obtenía de un gusano lino, en hebreo shesh, literalmente 6, aludiendo a que el hilo debe estar compuesto de 6 hebras. Se utiliza el renombrado lino egipcio. Pieles de carnero teñidos de rojo, pieles de tajash, animal de aquella época ya extinguido, y madera de acacia, aceite para las luminarias, especie para el aceite de la unción, para consagrar el santuario y los accesorios, y para el incienso aromático, piedras de shoan, piedras preciosas negras y otras piedras de engaste para el efod, especie de delantal con cinturón y tiradores. Y para el José, en el pectoral del sumo sacerdote, háganme un santuario y yo habitaré en ellos, de modo, de acuerdo a todos los diseños que yo te mostré, el diseño del Mishkan tabernáculo y el diseño de todos los accesorios, y así deberán hacerlo. Hagan un arca, según Rashi, una caja sin patas de madera de acacia, su longitud que sea de 2,5 codos, su ancho de 1,5 codo y su altura 1,5 codo. Cúbranla de oro puro por dentro y por fuera. Eran 3 cajas, una dentro de otra, la exterior y la interior eran de oro y la intermedia de madera. Hazle una guarda de oro alrededor, funde para ella, para el arca, 4 argollas de oro. Y colócaselas en sus 4 esquinas, 2 argollas de un lado y 2 argollas del otro lado. Haz también travesaños de madera de acacia y recúbrelos de oro, y pásalos a través de sus argollas a ambos lados del arca, para transportar con ellos el arca. Los travesaños deberán permanecer con las argollas del arca, no podrán ser sacados de allí, y dentro del arca podrán las tablas del testimonio que yo te daré. Según ciertas opiniones se refiere a las tablas con los 10 mandamientos, y según otras se refiere al Torah. Haz también una cubierta de oro puro. La longitud deberá ser de 2,5 codos de ancho y 1,5 codo. Haz 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 travesaños de la cubierta. Los querubines son criaturas celestiales con alas y cara de niño. Haz un querubín en un extremo y sobre el otro lado, y sobre uno de los lados, y el otro querubín en el otro extremo sobre el otro lado de la cubierta, y los querubines dispuestos a ambos lados deberán ser de una sola pieza. Los querubines deberán estar con las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con sus alas la cubierta. Las caras de los querubines deberán estar dispuestas mirándose mutuamente, y a su vez las caras de los querubines deberán estar orientadas hacia la cubierta. Coloca la cubierta del arca por encima, luego haber colocado dentro del arca las tablas del testimonio que yo te daré, y allí donde estableceré mi encuentro contigo, en los momentos determinados me dirigiré hacia ti desde la cubierta en medio de los querubines. Desde allí te daré instrucciones respecto a los israelitas. Cuando Hashem habla con Moshe, su voz provenía desde el cielo hacia la cubierta entre los 2 querubines, y de allí manaba hacia donde estaba parado Moshe, en el recinto exterior del tabernáculo, o sea, fuera del recinto en el que estaba el arca, que era el recinto más sagrado. Esta era la manera en la que se comunicaba. No es de una manera directa, no se puede percibir
Entonces, esta es una manera a través de los querubines que se comunicaba Hashem. Haz también una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, su ancho de 1 codo y su altura de 1,5 codo. Cúbrela de oro puro y hazle una guarda de oro alrededor. Haz también un marco para mantener unidas las partes de la mesa, del ancho de una refaj alrededor de ella. Hazle el marco una guarda de oro alrededor. Se refiere a la guarda mencionada en el versículo anterior. Haz para la mesa 4 argollas de oro. Coloca las argollas de las 4 esquinas en correspondencia con sus 4 patas. Las argollas deberán estar sobre el marco, insertadas en la parte superior de las patas. Ellas serán los receptáculos de los travesaños para ir para transportar la mesa, los travesaños hados de madera de acacia, y recúbrelos de oro. Con ella transportarás la mesa, sus moldes para el pan de la presencia, sus cucharas para el incienso, sus tubos, que eran divisiones tipo media caña cortada longitudinalmente para separar los panes y permitir una adecuada aireación, y su soporte donde iba apoyados los medios tubos, hazlos de oro puro. Ellos, los medios tubos, sirven para divisores entre el pan superior y el inferior. Sobre la mesa deberán poner el pan de la presencia de ante mí para siempre. Presencia ante mí siempre. Haz una menorá de oro puro. La menorá será labrada a martillo. Su base, su columna, sus copas, sus esferas y sus flores serán de la misma. O sea, todo el conjunto estará hecho de una sola pieza labrada, no de piezas soldadas. Así, ambos lados de la columna de la menorá deberá emerger 6 brazos, 3 brazos de la menorá de un lado de la columna y 3 brazos de la menorá del otro lado. Cada brazo debe tener 3 copas decoradas, cada una con una esfera y una flor, así como los 6 brazos que emergen de la menorá. Y en la columna menorá deberá haber 4 copas decoradas, sus esferas y sus flores. Las copas y las flores acompañados solo a la esfera superior e inferior de la columna central. Señala Rashi que este es uno de los 5 versículos en la Torá que presenta una lectura ambigua. Puede leerse tanto copas decoradas y sus esferas y sus flores, como copas decoradas con sus esferas y sus flores. Los otros versículos son Génesis 4:7, Génesis 49:6-7 y Éxodo 17:9 y Deuteronomios 31:16. En el punto de unión de cada par de brazos con el cuerpo de la menorá debe haber como base una esfera desde la que emerjan los brazos hacia ambos lados. Esto será para los 3 pares de brazos, es decir, para los 6 brazos que emergen de la menorá. Sus esferas y sus brazos serán parte de ella misma, de la menorá. Todo ello será una sola pieza de oro puro labrada a martillo. Hazle 7 luminarias, y cuando encienda las luminarias deberán cuidar de las 3 luminarias a ambos lados de la columna central. Orienten su luz hacia la columna central. Su portamechas, especie de pinzas para acomodar las mechas, y sus palas quitacenizas deberán ser de oro puro. La menorá con todos sus elementos deberán pasar en un kikar y será hecha de oro puro. Pesaba aproximadamente 57 kilogramos. Observa y construye la menorá de acuerdo al diseño de las mostrado aquí en el monte. Haz el tabernáculo de 10 cortinas de hilo de lino con lana turquesa y lana púrpura y lana roja. El hilo estaba compuesto de 4 hebras madres de cada una de las especies mencionados, y cada hebra madre estaba compuesta de 6 hebras secundarias, de modo que en total cada hilo estaba compuesto de 24 hebras. Que el tejido tenga un diseño de querubines, obra de tejedor experto. Estas cortinas constituían el tabernáculo propiamente dicho. También nos referimos a ellas como cortinas inferiores, pues eran las que estaban por debajo de las otras capas de cortinados. Estas cortinas inferiores eran las más importantes y por eso eran también las más pequeñas, para quedar protegidas de los superiores. Las estructuras del tabernáculo eran los tablones de madera que mencionamos en el versículo 15. Estas 10 cortinas servían como techo y también cubrían las laterales de dicha estructura. La longitud de cada cortina deberá ser de 28 codos. El ancho de cada cortina deberá ser 4 codos. Todas las cortinas deberán tener la misma medida. 5 de las cortinas estarán unidas entre sí, y las otras 5 cortinas también estarán unidas entre sí, de modo que cada 2 paneles haz ojales de lana turquesa en el borde de la cortina que termina el primer panel de cortinas, y lo mismo en el borde de la cortina que termina en el segundo panel. Haz 50 ojales en la primera cortina y 50 ojales en el borde de la cortina del segundo panel, y en ambos paneles los ojales respetar las mismas distanciaciones entre sí, de modo que los ojales pueden perfectamente alineados al enfrentarse uno con otros. Haz 50 ganchos de oro y uno de los 2 paneles
de cortinas entre sí por medio de los ganchos, de modo que el tabernáculo forme una unidad. Haz también 11 cortinas de pelo de cabra para extenderle como techo sobre el tabernáculo, y el techo del tabernáculo estará compuesto de 4 diferentes niveles de cortinas. Según otra opinión, estaba compuesto de 3 niveles de cortinas. Ver infografía, versículo 14, infografía del 37. Cada cortina deberá tener una longitud de 30 codos y un ancho de 4 codos. La misma medida deberán tener las 11 cortinas, y une 5 cortinas entre sí, y también las otras 6 cortinas entre sí. La mitad de la sexta cortina de este segundo conjunto es el único que tiene 6 cortinas. Deberá quedar colgado sobre la frente de la tienda, o sea, hacia el este. En cuanto a la otra mitad, extiende media cortina del primer conjunto, deberá quedar colgando hacia atrás, hacia el lado oeste. Haz 50 ojales en el borde de la primera cortina en el extremo del primer conjunto, y 50 ojales en el borde de la cortina del extremo del segundo conjunto. Haz 50 ganchos de cobre introducidos. Introduce los ganchos en los ojales, uniendo así la tienda por la que forme una unidad, siendo que el cortinado de pelo de cabra es más grande que el cortinado inferior del tabernáculo. Comprar la media cortina de pelo de cabra sobrante debe quedar colgando a espaldas del Mishkan tabernáculo, o sea, hacia el lado oeste. El excedente de las cortinas de pelo de cabra tiene de más respecto de la cortina inferior del tabernáculo quedará colgando a ambos lados, norte y sur, en codo excedente por un lado y un codo excedente por el otro, para cubrir las partes laterales. El ancho de las cortinas queda colgando hacia adelante y atrás, al lado este y al lado oeste del tabernáculo, respectivamente, mientras que el largo quedaba colgando hacia los laterales norte y sur. Explicación que de un codo excedente de longitud de cada uno de los dos conjuntos de cortinas inferiores al tabernáculo, las mencionadas en el versículo 1, eran de 28 codos, mientras que la longitud de cada uno de los dos conjuntos de cortinas de los pelos de cabra era de 30 codos, de modo que quedaban un excedente de 2 codos en estas últimas, que se distribuían uno en cada lateral, o sea, la cortina de pelo de cabra llegaba a cubrir un codo más hacia abajo en cada lateral norte y sur que lo que cubrían las cortinas inferiores. Haz para la tienda un techo de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tajash encima. El tajash es una especie de animal ya extinguido, extinto. Se refiere a la cubierta superior de techo de tabernáculo, techo compuesto de 4 niveles de todos. 1 cortinas de inferiores de tabernáculo, versículo 1. 2 por encima de la cortina de pelo de cabra, 3 por encima de la cortina de piel de carnero teñido de rojo, y 4 por encima de ellas la cubierta de piel de tajash. Estos dos últimos cobertores no sobresalían hacia los costados, como si lo hacían los dos primeros. Según otra opinión, el techo del tabernáculo estaba compuesto de 3 niveles, el último de los cuales era un único panel combinado de piel de carnero teñido de rojo y piel de tajash. Los tablones para el tabernáculo del Mishkan, hazlos de madera de acacia, dispuestos verticalmente como paredes. Cada tablón debe tener 10 codos de alto y 1,5 codos de ancho. Cada tablón debe de tener 2 espigas de ensamble paralelas entre sí. Los mismos deberás hacer con todos los tablones de tabernáculo. Haz 20 tablones por el lado sur del tabernáculo. Haz 40 bases de plata para poner debajo de los 20 tablones. Cada tablón debe de tener 2 bases debajo para enganchar en dichas bases o zócalos los 2 espigas de ensamble de tablón, y para el segundo costado del tabernáculo, sobre el lado norte, haz también 20 tablones con sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de cada tablón. Para la parte posterior del tabernáculo hacia el oeste, haz 6 tablones. Haz 2 tablones para las 2 esquinas posteriores del tabernáculo, o sea, las esquinas noroeste y la esquina sudoeste. Todos los tablones deberán estar tocándose desde la base. Cada tablón deberá unirse al lado por medio de una pieza de ensamble cuadrado, argolla, por la parte superior. Así también deberá ser con los 2 tablones de cada uno de las 2 esquinas mencionadas, esquina noroeste y sudoeste, de modo que en el lado oeste debe haber 8 tablones en sus 2 bases de plata por cada tablón, o sea, 16 bases, 2 bases debajo de cada tablón. A 5 travesaños de madera de acacia para mantenerse unidos los tablones del lado sur del tabernáculo, 5 travesaños para los tablones del otro lado del tabernáculo al lado norte, y 5 travesaños para los tablones de la parte posterior del tabernáculo, o sea, el oeste. 4 de esos travesaños, los correspondientes a la parte superior o inferior, eran la mitad del largo de la pared, mientras que el quinto travesaño el central era largo como toda la pared. El travesaño central debe atravesarse los tablones por dentro del extremo a extremo. Recubre de oro los tablones, sus argollas por
donde deberán pasar los travesaños, también hazlas de oro, y también los travesaños recúbrelos de oro. Erige el tabernáculo como corresponde, tal como te fuera mostrado en el monte. Haz un parojet, cortina divisoria del tabernáculo, de lana turquesa, lana púrpura, arjamán. Según ciertas opiniones se trataría de un tono verdoso. Lana roja e hilo lino, obra de experto tejedor, eh, con un diseño de querubines con ganchos de oro. Deberás colgarla de 4 postes de acacia recubiertas de oro, erigidos sobre 4 zócalos de plata. Cuelga las cortinas divisorias debajo de los ganchos de oro que unen los 2 conjuntos de cortinas inferiores del tabernáculo, y allí tras la cortina coloca el arca del testimonio. La cortina divisoria, el parojet, les servirá a ustedes de separación entre el santuario y el santuario sagrado, es decir, el Kodesh HaKadoshim. El Kodesh HaKadoshim era el recinto más sagrado del tabernáculo. Coloca luego la cubierta sobre el arca del testimonio en el santuario sagrado. Ubica la mesa fuera de la cortina divisoria hacia la pared norte del tabernáculo. La menorá debe estar frente a la mesa hacia la pared sur del tabernáculo. Haz una cortina masaj para la entrada de la tienda de lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino que se trabajó del bordador literalmente masé roquem. Una vez finalizado el tejido, se le bordaba a ambos lados a un mismo diseño. El hilo para la confección estaba compuesto por hebras de las 4 especies mencionadas, y cada hebra estaba compuesta de 6 fibras. Haz para sostener la cortina 5 columnas de acacia, recúbrelas de oro, y también sus ganchos serán de oro. Funde para ellas 5 zócalos o bases de cobre. Hace el altar de madera de acacia de una longitud de 5 codos, de un ancho también de 5 codos. El altar debe ser cuadrado y de una altura de 3 codos. En opinión de Rabí Yehudá, tenía realmente 3 codos. En opinión de Rabí Yossi, tenía 10 codos de altura, desde la base hasta el borde superior de las salientes. Y en su opinión, los 3 codos de altura que menciona en el versículo es altura de la parte superior del altar, desde el borde superior del carcop, banda decorativa, hacia arriba. Hazle salientes a sus 4 esquinas. Dichas salientes serán de una sola pieza. Con el altar, recúbrelo de oro, y sus recipientes para quitar la ceniza, sus palas, sus tazones para recoger la sangre de los sacrificios, sus garfios para dar vuelta a la carne de los sacrificios sobre el altar, y sus portabrasas. Todos sus utensilios los harás de cobre. Hazles una rejilla de cobre en modo de un enrejado. Sobre el enrejado hazle 4 argollas de cobre para sus 4 lados. Colócalos debajo de la banda decorativa que esté alrededor del altar. El borde inferior del enrejado debe alcanzar la mitad de la altura del altar. Haz travesaños de madera de acacia para el altar y recúbrelos de cobre. Los travesaños deberán pasar por las argollas. Dichos travesaños deberán estar ambos lados del altar trasladado. El altar deberá ser hueco rodeado de paneles. Hazlo tal como te fuera mostrado en el monte, y así lo hicieron. Haz también el patio del tabernáculo para el lado sur. El patio debe tener cortinas de hilo de lino de 100 codos de extensión, así deberá ser en cada lado. Estas cortinas eran de hilo de lino entrelazados, tejidos en red tipo malla. Las cortinas deberán estar sostenidos por 20 columnas insertadas sobre 20 zócalos de cobre. Los ganchos de las columnas y las cintas decorativas que rodean a las columnas deberán ser de plata. Los mismos es aplicable para el lado norte. Las cortinas deberán tener 100 codos de extensión y estarán sostenidos por 20 columnas insertados sobre 20 bases de cobre. Los ganchos de las columnas y sus cintas decorativas serán de plata, y para el ancho del patio por el lado oeste, las cortinas serán de 50 codos. Estarán sostenidas por 10 columnas insertadas sobre sendas bases. El ancho del patio por el lado este deberá ser de 50 codos. Estos 50 codos del lado este estarán distribuidos así: en el centro el cortinado de entrada de 20 codos de ancho y un cortinado de 15 codos a cada uno de los lados. La cortina de un lateral será de 15 codos por 3 columnas insertadas en sendas bases.
El otro lado, o sea, los otros 15 codos desde la entrada hacia el otro extremo, también tendrán cortinas de 15 codos sostenidos con 3 columnas insertadas en sendas bases. En la entrada del patio deberán haber un cortinado de 20 codos de ancho de lana turquesa, lana púrpura, lana roja de hilo de lino. El cortinado será en un tejido en el que estarán bordadas las figuras de un águila y de un león, trabajo de experto bordador. Deberá estar sostenido por 4 pilares insertados en sendas bases. Todas las columnas del patio alrededor deberán tener cintas de plata. Sus ganchos de las columnas serán de plata y sus bases de cobre. La longitud total del patio deberá ser de 100 codos. En el sector oriental el patio tendrá una superficie libre de 50 por 50 codos. En el sector occidental no quedaba una superficie libre de 50 por 50, pues allí estaba ubicado el Mishkan o tabernáculo, y la altura de las cortinas alrededor del patio será de 5 codos de hilo de lino y las bases de sus columnas de cobre. Las columnas tenían la misma altura de las cortinas, que sostenía 5 codos, y de acuerdo con a la opinión de que el Mizbeach altar tenía 10 codos de altura, deberá interpretarse en el versículo en el sentido de que las columnas tenían 5 codos más de la altura que el altar, o sea, 15 codos. Todas las herramientas utilizadas por la construcción del altar, o sea, de 15 codos, todas las herramientas se utilizaban para la construcción del tabernáculo, todas sus estacas para amarrar el piso, los cortinados, el santuario, el piso y todas las estacas para amarrar el cortinado alrededor del patio debe ser de cobre. Shalom, gracias por estudiar Torah conmigo. Recordemos que lo físico sirve a lo espiritual. Tenemos presente la mentalidad y la kavaná de servir siempre a Dios, a Hashem. Shalom.